Muy buenas, soy el doctor Evangelista, cardiólogo, y vamos a empezar una jornada de diabetes para cardiología. Yo creo que tiene muchos atractivos. Realmente el tratamiento de la diabetes ha tenido unos cambios muy importantes en los años recientes. Sin duda, la diabetes, como comentaré, forma parte de los pacientes que visitamos habitualmente los cardiólogos, y no hay duda de que hemos estado siempre con un paso atrás en este tema, quizás por prudencia, quizás por no querer, por arreglar una cosa, estropear otra, pero la situación yo pienso que ha ido cambiando de forma muy importante en los últimos años, hasta tal punto de que algunos fármacos que se han ido introduciendo para la diabetes pueden acabar siendo un tratamiento establecido para la insuficiencia cardíaca, con lo cual este cambio de paradigma merece una atención. Primero, enfocar el tema de la diabetes para los cardiólogos, es decir, no vale de que nuestros pacientes pues estén de alguna forma visitados por nosotros, sino que muchas veces, igual que el médico de familia influye en el tratamiento, quizás el cardiólogo quizás no debería ser tan reacio a ponerse en un tema de estas características, y por lo tanto pues el enfoque va a ser primero muy pedagógico para nosotros y segundo, a la segunda parte, hablar de los avances. Antes de empezar, quiero ya asumir y decir públicamente de que yo soy muy poco experto en diabetes y por eso tengo el interés de salir hoy capaz de manejar pacientes con diabetes. Si fuera un experto no tendría gracia, pero tengo dos compañeros, el doctor Cuatrecasas, que es un endocrino que realmente yo pienso que tiene un gran conocimiento en este tema, es reconocido mundialmente y yo le dije que nos diera una clase para tontos, igual que si el endocrino me pidiera una clase de cardiología para endocrinos, la tendríamos que hacer así, pero lo importante es que sepamos el ABC. Después, pues la D igual, o la E, irá para el endocrino, la E. Y después tendremos al doctor Cereto, que es un internista que tiene una gran experiencia en investigación y que domina mucho el tema de lo que nos va a hablar sobre los nuevos antidiabéticos y en temas ya más focalizados sobre la insuficiencia cardíaca, sobre el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tengo la impresión de que tenemos este lujo, tenemos este objetivo, o sea, después de las charlas veremos si hemos conseguido el objetivo o no, pero esta es la intención de entrada. Quisiera pues comentarles de que realmente, pues si miramos los pacientes de diabetes, pues vemos que tienen el doble de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que el resto de la población, y el doble de riesgo es mucho, por lo tanto esto es importante a considerarlo, y que globalmente una tercera parte de los diabéticos, pacientes diabéticos, tienen enfermedad cardiovascular, alrededor de un 30%, con lo cual no podemos ser ajenos a una patología que es tan prevalente para el sistema cardiovascular, sino más bien al contrario. Realmente esta diapositiva nos enseña cómo en los pacientes diabéticos pues realmente hay alrededor de un 7% que tienen accidentes vasculares cerebrales, 10% infarto de miocardio, 15% angina de pecho, insuficiencia cardíaca un 15%, arteriosclerosis en un lugar u otro del sistema cardiovascular un 30%. Estamos, finalmente, si acumulamos todos, estamos en el 30% que os he dicho antes, que un paciente de cada 3 diabéticos tiene enfermedad cardiovascular que muy a menudo viene a nuestra consulta y lo debemos manejar. Por lo tanto, vamos a empezar ya con el doctor Cuatrecasas, que nos explique, como la primera pregunta sería claramente que nos diga lo que debemos saber de la diabetes. Después pasaremos a las siguientes preguntas, pero ¿qué debería saber un cardiólogo de la diabetes? La primera pregunta que le hacemos al doctor Cuatrecasas. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias al doctor Evangelista. Es muy modesto, ¿eh? Decir, bueno, vas a preparar una charla para tontos. Hombre, no, la verdad es que no me han cortado nunca ningún cardiólogo tonto, ¿eh? Más bien al contrario. Yo creo que la cardiología también nos ha hecho progresar a nosotros mucho desde el ámbito de la diabetes y sin duda estamos enfrente de una enfermedad tan prevalente y tan infradiagnosticada que ni con cardiólogos, ni con endocrinólogos, ni con medicina interna, ni con médicos de familia vamos a dar abasto. Es decir, que
bienvenidos a aquellos que estáis interesados en esta enfermedad y espero, en fin, poderos aportar datos que, como ha dejado muy claro el doctor Evangelista, pues pretende ser una presentación muy básica, muy sencilla, muy clínica. Y en fin, ya le he dicho que puede interrumpirme en cualquier momento, pedir aclaraciones y entrar en discusiones siempre que lo necesitéis. Esta diapositiva es la que de alguna manera va a estructurar toda la charla. Tenéis 13 puntos, cifra fácil de recordar, el número 13, en lo que de alguna manera sería el ABC de lo que hay que pedir en una consulta de endocrinología con un diabético, ¿no? Son las cosas que no podemos pasar por alto y que en la historia clínica deben quedar de alguna manera reflejadas. Iremos viendo paso a paso. Tenéis la edad, veis que la edad es importante, sobre todo para ver en qué situación evolutiva de la diabetes estamos, en qué momento de la historia natural de la enfermedad. Hay pérdida reciente de peso, veréis que este es un dato interesante, sobre todo de cara a pensar en que hay una situación de insulinopenia, que llamamos, un fracaso del páncreas. ¿Qué valores de glucosa son los que hoy en día tenemos como puntos de corte? ¿Qué valores de hemoglobina glucosilada? El tema de las hipoglucemias es un tema especialmente importante en gente mayor, sabéis que tiene mucha repercusión cognitiva. Se hace controles en su casa, no los hace, es un dato también que debe constar. Y luego entramos ya más en la categoría de las comorbilidades. ¿Qué le voy a decir yo a un cardiólogo? Cifras de tensión arterial, qué LDL tenemos, qué triglicéridos tenemos, qué HDL hay. El peso, un punto absolutamente clave, muchas veces no se le ha dado suficiente importancia a este punto, ahí nos entretendremos bastante. Filtrado glomerular y microalbuminuria, luego el doctor Cereto incidirá mucho en estos aspectos más renales, pero son dos puntos que nos han cambiado completamente nuestra visión de la diabetes y sobre todo nos hacen decidirnos por unos fármacos u otros. Hoy veréis que vamos a hablar muchísimo de los inhibidores SGLT2. Uno de los elementos claves a la hora de decidir qué fármacos vamos a dar y si damos un inhibidor SGLT2 o no, va a ser precisamente esto, qué filtrado tenemos, qué albuminuria tenemos. Y entonces hay enfermedades cardiovasculares asociadas a la diabetes que de alguna manera eran clásicas, ¿no? Cuando yo estudiaba, ¿no? Tenías que pedir siempre a ver qué situación de retinopatía teníamos, hay un pie diabético, hay una enfermedad vascular periférica, todo eso está muy bien, debe seguir constando en la historia clínica del enfermo, pero para nada tiene la misma prevalencia que tiene la enfermedad coronaria. Por lo tanto, la cardiología en el paciente diabético es un campo absolutamente preeminente. Bien, vamos al primero de los puntos, la edad. Decidos que de alguna manera, conceptualmente, todos pensamos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿no? Diabetes tipo 1 es la enfermedad juvenil, la que necesita insulina, y la diabetes tipo 2 de la persona mayor, obesa, en la que básicamente lo que hacemos es usar antidiabéticos orales. Esta diferenciación, que es muy básica, no es demasiado cierta, es decir, en la diabetes no hay ni blancos ni negros, sino que hay una escala de grises, todo lo complicada que queráis, y ahí estamos, cada paciente es una situación, por lo tanto, cada paciente individualizarlo. A modo de dato clínico interesante, que sepáis que existe una diabetes llamada diabetes LADA, esa es la diabetes parecida a la diabetes tipo 1, hay que insulinizar al paciente, sin embargo suele ser una persona mayor. Hay un cierto fracaso de la célula beta, del páncreas, y acabamos insulinizándolo, esa es la diabetes LADA, funciona con dosis muy bajitas de insulina. Y en el otro extremo hay una diabetes que se llama diabetes MODI, que es la situación a la inversa, es decir, una diabetes tipo 2, pero que aparece en edades precoces, normalmente alrededor de los 30 años, incluso antes, y la característica clínica es que hay muchísima agregación familiar, hay muchísima carga genética, hay como mínimo 3 generaciones con más de un familiar afecto. Entonces, bueno, hoy en día tenemos estas 4 diabetes que veis en la diapositiva bien establecidas, pero insisto, esto es una escala de grises, ¿no? ¿Por qué digo que la edad es el factor más importante de la historia clínica? Porque también nos va a condicionar muchísimos parámetros. Fijaros, luego ya hablaremos en detalle qué hemoglobinas glucosiladas consideramos normales, ¿no? O aconsejables, pero fijaros que si el paciente es mayor de 70 años, somos muchísimo más permisivos, y permitimos glucosiladas de 7,5, por ejemplo, ¿no? También, cuando manejamos gente más mayor, hemos de ser conscientes que son gente con un filtrado glomerular menor, y eso también, de alguna forma, nos va a condicionar, ¿no? Vamos a ser más permisivos en usar según qué fármacos y en función de qué filtrado, ¿no? Y como os decía al principio, al final la edad es importante porque nos va a marcar cuánto tiempo de evolución lleva ese paciente. Lleva 20 años de evolución, lleva 30 años de evolución, lleva 5 años de evolución, ¿no?
Aquí, a ver si lo marcamos bien, fijaros cómo en el momento del diagnóstico, en el punto cero, normalmente tenemos la coexistencia de dos situaciones fisiológicas importantes. De hecho, las dos únicas que son importantes en la diabetes. Es decir, ¿cómo está el páncreas? La célula beta ha ido cayendo su función, ha ido destruyéndose. ¿Qué cantidad de insulina es capaz de secretar este páncreas? Lo tenéis en la línea azul. Y en cambio, en la línea azul oscuro, la parte superior, veréis la resistencia a la insulina. El páncreas es el responsable de la secreción de insulina, pero hay otros órganos claves, como es el hígado, por ejemplo, que es el que libera la glucosa a partir de los ácidos grasos, la neoglucogénesis, también tampona la glucosa en sangre acumulando glucógeno, por lo tanto el hígado en la resistencia a la insulina es un órgano clave. También es un órgano clave el músculo, porque al final es el que consume más o menos glucosa, y también lo es el adipocito, consumiendo más o menos glucosa y además liberando un montón de citoquinas importantes. Estos tres órganos, hígado, músculo y adipocito, son claves en la resistencia a la insulina, que como veis a medida que va pasando el tiempo va aumentando gradualmente. De manera que en un paciente bastante evolucionado en el tiempo van a coexistir las dos cosas, van a coexistir la resistencia a la insulina y va a coexistir la falta de insulina. Entonces, esos dos factores, dependiendo de cada persona, nos van a hacer decidir probablemente para un fármaco o para otro. Es importante el papel vuestro como cardiólogos porque sabéis que la diabetes, por desgracia, tardamos demasiado tiempo en diagnosticarla. Fijaros cómo esta diapositiva es muy gráfica, el tiempo de diagnóstico 0 está muy bien, aquí ya empiezan las complicaciones microvasculares, pero esta enfermedad subyacente, esta diabetes probablemente ya está dando afectación aterosclerótica y ya incluso antes de que aparezcan valores de glucosa alterados, ya existen factores de riesgo que pueden ser predictivos de estos valores de glucosa alterados. Entonces, esta es la famosa diapositiva que seguro todos habéis visto del iceberg, donde realmente solo estamos tratando la punta del iceberg. Depende de las poblaciones, hablamos entre un 10 y un 15% de pacientes diabéticos diagnosticados, pero hay un gran magma de hielo no diagnosticado y que no vemos, que más o menos sería un 30% de la población. Es decir, prevalencias tremendas, sobre todo en fases subclínicas de la diabetes. Y ahí es donde vosotros, desde luego, tenéis una responsabilidad tremenda porque sois los que veis en realidad los factores de riesgo cardiovascular asociados, ¿no? Incluso en fases muy precoces. Bien, tenemos la edad, tenemos el tiempo de evolución, qué resistencia a la insulina tenemos, qué fracaso pancreático tenemos. Vamos a ver un dato que, poco atendiendo a lo que el doctor Evangelista quería de mí, ¿qué glucosa me tiene que preocupar, ¿no? Yo veo un paciente, tengo una analítica delante, ¿qué valor de glucosa me preocupa y qué valor de glucosilada me preocupa? Bien, esto es lo que ponen las guidelines, las guías clínicas se basan en esto, esto es un statement conjunto entre las diferentes sociedades, es la Fundación Internacional para la Diabetes, que tiene estos criterios. Cualquier glucosa por encima de 126, si estamos en situación de ayuno, es decir, un análisis, paciente que viene con un análisis hecho en ayunas y trae una glucosa de 129. Bien, pues a ese paciente hoy en día, con los criterios actuales, le podemos decir que es diabético, ¿vale? Ideal si tenemos más de una determinación, pero este es el punto de corte, 126. Si es una glucosa random, es decir, que no sabemos si está en ayunas, no en ayunas, porque resulta que al final se lo hemos mirado pues en urgencias, igual pues había comido hacía 2 horas, el punto de corte son 200. Entonces, quedaros un poco con esas cifras, 126 en ayunas, más de 200 en algún punto aleatorio del día, que viene a ser el mismo 200 en una curva, lo que tenéis aquí, Oral Glucose Tolerance Test, estas son las famosas curvas de sobrecarga de glucosa, que, bueno, más de un punto por encima de 200, no necesariamente a las 2 horas, puede ser a la hora, ya es diagnóstico de diabetes. Más controvertido es el primer punto, y si queréis luego entraremos más en detalle, es decir, diagnosticar un paciente con una glucosa basal de 95, normal, y en cambio una glucosilada elevada de 6,5, bueno, hay quien dice que sí podría ser un criterio de diabetes, diagnóstico de diabetes, pero, insisto, este punto es un poquito más controvertido. Una cosa son los criterios diagnósticos que acabamos de ver, en glucosa y en glucosilada, y otra cosa son los criterios de un buen control, ¿no? Un paciente que no está diagnosticado o un paciente que ya os viene diagnosticado y que queréis saber si ese paciente hay que hacerle algo más o no hay que hacerle nada más.
Cualquier disminución de la hemoglobina glucosilada, bienvenida sea. Aquí tenéis una diapositiva de un estudio ya muy clásico, de los años finales del 90, se publicaron las primeras publicaciones del UKPDS. Una disminución de un 1% en hemoglobina glucosilada, da igual donde estés, puede ser que estés en 10% o en 11%, una disminución de un 1% implica, por ejemplo, una disminución de un 14% en el riesgo de infarto de miocardio, por ejemplo, ¿no? Y enfermedad retiniana, pues disminución de un 37%. Es decir, que cualquier disminución de glucosilada, bienvenida sea, es un poco el resumen. A nivel de buen control, yo pondría este punto de corte. Los que son muy papistas dicen 6,5, los que somos un poquito más permisivos, y de alguna manera es el criterio que se utiliza más en Estados Unidos, es el 7%. Yo me quedaría con esa idea mental, el 7%. Debajo de 7 buen control, por encima de 7 mal control. Podemos ser un poquito más flexibles en gente mayor, lo hemos dicho antes, y definitivamente cuando os enfrentéis a un paciente que está por encima de 8 en una hemoglobina glucosilada, ahí hay que actuar de una forma clara y decidida. Tener en cuenta también que un valor muy bajo de hemoglobina glucosilada puede ser indicativo de que ese paciente está teniendo muchas hipoglucemias, y eso no nos interesa para nada, en absoluto. No hace falta que haga hipoglucemias muy severas, podemos manejarnos en cifras de 60, 70, a veces son subclínicas, el paciente no lo nota especialmente, acaba traduciéndose en disfunción neurocognitiva a la larga, de forma crónica, pero muy importante, ese paciente acostumbrado a glucosas bajas de forma continuada va a ser un paciente que va a tener probablemente una neuropatía vegetativa, que hace que sea muy insensible a las disminuciones de glucosa y a la vez es un paciente muy insensible al dolor. Cuando muchas veces el infarto silente clásico del diabético se da en estos pacientes con neuropatía vegetativa y con muy frecuentes hipoglucemias. Entonces, todo esto viene a cuento de que la glucosilada cercana a 7 o algo menor de 7, perfecto, pero si estamos debajo de 6, cuidado. Cuidado porque hay demasiadas hipos y no nos interesa en absoluto. ¿Vale? Por lo tanto, glucosa, hemoglobina glucosilada, y otro concepto de que quería yo introducir, que para nosotros en endocrinología es importante, que es el concepto de variabilidad glucémica. ¿Qué paciente tiene mejor control? El que está en una hemoglobina de 6, pero con... ¿Ha habido? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Qué paciente está mejor controlado? El que tiene una hemoglobina de 6 a expensas de hacer bajadas, aquí por ejemplo 60, y luego picos de 200, y la media de las dos cosas nos da una hemoglobina más o menos correcta. ¿Ese está mejor controlado porque tiene una hemoglobina de 6, aunque hace picos y subidas y bajadas? ¿O aquel paciente que resulta que está en una hemoglobina de 7 o de 7 y algo, pero resulta que tiene una variabilidad, muy poca variabilidad entre sus mínimos y sus máximos? Pues resulta que el que tiene menor variabilidad glucémica es el que tiene menos riesgo quirúrgico. Por lo tanto, importantísimo los controles, importantísimo la variabilidad glucémica, como concepto. Yo creo que este quizás es un concepto algo más novedoso para cardiología. ¿Es fácil medir la variabilidad glucémica? Yo creo que ahí estamos asistiendo a una revolución, y es una revolución que justo ha empezado, vamos a ver continuamente mejoras, que es la aparición de los sensores continuos. Antes la implantación de un sensor continuo en diabetes era muy compleja, había que implantarlo subcutáneamente, era algo invasivo el procedimiento. Hoy en día no, hay lectores que llamamos flash, que de hecho se leen la glucosa a nivel intersticial, como veis en la fotografía se pone el sensor en el antebrazo, en el brazo, no hay ninguna estructura de aluminio, es un microfilamento que queda inserido en el tejido intersticial. Y mediante estos lectores que veis, pues con Bluetooth se leen los valores de glucosa de aquel momento, la tendencia a la que vamos, si hay hipoglucemias nos avisa, hay un sistema de alarmas, y verdaderamente tenemos registros continuados de 24 horas que hasta ahora no teníamos disponibles. Por lo tanto, hoy en día la variabilidad glucémica que os explicaba es muy fácil de interpretar y de leer, ¿no? Bueno, hemos visto los puntos principales, glucosa, hemoglobina glucosilada, cuántos controles se hace, hay bajadas, no hay bajadas, es un paciente mayor, no, bueno. ¿Qué estadio evolutivo de la diabetes tenemos? ¿Un paciente ya muy quemado, no? ¿Muy evolucionado? Bueno. Pero luego en la decisión de qué fármaco vamos a usar, que al final es la charla de hoy, de lo que tenemos que discutir hoy, hay otro punto tan o más importante que todos estos que os he explicado antes, que es
en qué situación de comorbilidad nos encontramos, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene este paciente? Poco tengo que deciros de la presión arterial, cómo se maneja la presión arterial por parte de un cardiólogo, ¿eh? Ahí entraríamos en discusión si las guías últimamente han sido un poquito más, son algo más relajadas y nos permiten cifras un pelín más altas, especialmente para evitar en gente mayor pues, deterioros neurocognitivos. Las cifras del LDL, obviamente, sois muchísimo más estrictos en cardiología de lo que, por desgracia, solemos serlo en medicina interna o en endocrinología, ¿verdad? Hacéis mucho énfasis en la abstención tabáquica, que es un tema clave. Quizá yo añadiría, como punto más endocrinológico, la insistencia en la pérdida de peso, ¿eh? Queda claro que como mayormente manejemos de una forma intensiva los factores de riesgo asociados a la diabetes, mejores resultados vamos a tener, ¿eh? Tampoco os explico nada nuevo con esta diapositiva de Gaerde, del esteno. Sabéis que el esteno empezó hace ya muchos años, ahora tenemos datos ya más de 20 años de evolución, y cada vez más las curvas del grupo control convencional versus el grupo intensivo, donde teníamos LDLs por debajo de 70, tensiones arteriales diastólicas por debajo de 80, estaba todo el mundo con estatina, había una pérdida de peso de más de un 5%, entonces, bueno, pues tratamiento intensivo, menor mortalidad, ¿eh? Y aquí hablamos de mortalidad directamente. Por tanto, los factores de riesgo son claves en el pronóstico de la diabetes, pero como veremos después van a ser claves también a la hora de decidir qué fármaco vamos a usar. Vamos a hablar un poco del peso. Sabemos que tenemos el peso en kilos, la altura de la persona, y a partir de ahí sacamos uno de nuestros marcadores estrella, que es el índice de masa corporal, ¿eh? Yo a este le añadiría un dato, que es el perímetro de la cintura. Bueno, quizá pedirle a un cardiólogo que mida el perímetro de la cintura es algo excesivo, pero lo apunto. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque al final lo que a nosotros nos interesa es si esa grasa es grasa abdominal o no es grasa abdominal y está en otro sitio, ¿no? Y aquí os presento una publicación que justo nos aceptaron, bueno, nos aceptaron en septiembre, pero la publicaron la semana pasada de nuestro grupo, utilizando ecografía precisamente para poder medir las capas de grasa abdominal, las diferentes capas de grasa abdominal, y alguna de ellas, como es la grasa mal llamada visceral, que en realidad es la grasa del omentum, del epiplon, correlaciona perfectamente mediante estas curvas ROC, aquí tenéis los puntos de corte, en mujeres y en varones, para el riesgo de tener eventos cardiovasculares futuros, ¿no? Es decir, imaginaos un paciente obeso, no diabético todavía, pero con una grasa epiploica pues, de más de 5 centímetros, ¿no? Pues ese va a tener todos los números, no solo de ser diabético, sino de tener un evento cardiovascular. De eso va el artículo que os decía antes. Aquí tenéis una foto que ilustra un poco lo que os digo. Esto sería grasa subcutánea, puede ser abdominal, puede aumentar la barriga, sin embargo no es de un punto de vista de riesgo cardiovascular importante, y en cambio fijaros cómo esta grasa que va hasta la aorta abdominal, esta grasa sí que a nivel de un punto de corte de los 5,5 centímetros más o menos, tiene un valor predictivo importantísimo. No solo esta grasa omental o epiploica, sino que la grasa perirrenal también es absolutamente crítica en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, sí o no, en el diabético, en el obeso y en el diabético. Muy fácil de medir, sobre todo para los cardiólogos que sois ecografistas muy entrenados. Nosotros somos unos ecografistas muy principiantes, nos centramos en el tiroides y poca cosa más. Bueno, pues fijaros aquí la grasa esta perirrenal entre el riñón derecho y el polo hepático, fácil de medir, también tiene un valor pronóstico, especialmente en riesgo de hipertensión arterial. Por lo tanto, cuando hablamos de peso, tengamos en cuenta el IMC, tengamos en cuenta el perímetro de la cintura, y quizá dentro de un futuro no muy lejano, lo mediremos por ecografía y diremos si esa grasa es más visceral o más perirrenal. Otro punto clave, ya lo introducíamos en la primera diapositiva, es saber qué filtrado tiene este paciente. ¿Es un paciente con insuficiencia renal, sí o no, y en qué grado? ¿Y hay microalbuminuria o no la hay? Y esto es absolutamente determinante. Fijaros cómo el exceso de mortalidad, y volvemos a hablar de mortalidad, de la diabetes por sí misma versus población control es de un 4% de incremento de mortalidad, pero si a esta diabetes le añadimos la microalbuminuria, dato que muchas veces pasa desapercibido, y ahora
ya se puede pedir en albúmina normal, en orina corta que llamamos, no hace falta orina de 24 horas, es muchísimo más sencillo de determinar que hace unos años. Pues fijaros cómo la albuminuria aumenta el exceso de mortalidad prácticamente cercano al 20%. Y si a eso le añadimos insuficiencia renal, fijaros cómo la mortalidad prácticamente se dispara un 47%, es decir, que es un exceso de mortalidad tremendamente alto en microalbuminuria, más insuficiencia renal, más diabetes. Esa tríada es una tríada absolutamente mortífera, doctor Cereto seguro que nos hablará de ello en detalle. Un poco más de lo mismo, es decir, que al final la microalbuminuria y la insuficiencia renal no es tanto por el efecto deletério en el riñón en sí, sino porque al final, si hay insuficiencia renal, vais a tener un infarto de miocardio no mortal o mortal. Fijaros cómo todos los odds ratio están desplazados a la derecha. Bueno, yo creo que realmente nos has puesto en la escena perfectamente, era necesario y ha quedado muy claro, pero vamos a lo nuestro ahora, a lo de tontos. Es decir, esto más o menos no lo sabíamos tan bien como nos lo has explicado, pero lo intuíamos porque somos un poco, digamos, que manejar esta patología, pero estamos mirando los toros desde la barrera y ahora tú nos vas a invitar a que saltemos la barrera y vayamos a manejar estos pacientes. O sea que vamos a ver el enfoque terapéutico para un cardiólogo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de esta lista que hemos más o menos ido explicando paso a paso en los anteriores minutos, yo me quedaría con 5 datos a la hora de que vosotros podáis escoger un fármaco ideal, ¿no? Tanto un fármaco de inicio como un fármaco que vayáis a buscar combinaciones porque el paciente ya está diagnosticado y ya lleva algo, ¿no? Quedaros con la edad, quedaros con la hemoglobina glucosilada, es decir, aquí un punto importante será a partir de cuándo debéis intervenir o no, qué cifra de hemoglobina glucosilada, el peso, es un paciente obeso o no es obeso, tiene insuficiencia renal o no la tiene microalbuminuria o no la tiene, y si hay enfermedad cardiovascular establecida, sí o no. Estos yo creo que van a ser los 5 puntos, los tenéis en rojo en la diapositiva, claves para que según las guías, y vamos a presentaros aquí pues, 3 o 4 guías distintas, podáis decidir cuál es la mejor opción. Yo empezaría enseñándoos la que es probablemente la guía madre, la estrella de la película, que al final además es reciente porque es de este 2020, congreso telemático como no puede ser de otra forma en los tiempos en que vivimos. Es un posicionamiento conjunto de la Sociedad Americana de Diabetes y de la Sociedad Europea de Diabetes, y de alguna manera es lo que nos define todas las otras guías. Bien, aquí tenéis la diapositiva entera, vamos a separarla paso a paso, aquí no vais a poderlo leer correctamente, por eso os la he ampliado. Vamos a ponernos en la cabecera de la guía. Fijaros cómo, de alguna manera nos lo dice muy claro, la primera línea de tratamiento es siempre la metformina y los cambios en el estilo de vida. Ejercicio, dieta cardiosaludable, muy bien. Yo personalmente tengo que deciros, y en esto me tiro piedras sobre mi tejado, que los cambios en el estilo de vida en el paciente crónico está muy bien, pero es tremendo, es decir, más de un 60% de fracasos en terapias de pérdida de peso en un año, es decir que es luchar contra una pared, es un frontón, continuamente te estás teniendo fracasos, ¿no? Pero fijaros, quedaos con esta idea en las guías americanas y europeas, metformina en primera línea, ¿bien? Sin embargo, hay un cambio de paradigma muy importante, que es, hay enfermedad cardiovascular establecida, hay enfermedad renal establecida, hay insuficiencia renal. Si el paciente tiene alguno de estos dos, o los dos, automáticamente nos vamos a posicionar ya por unos fármacos muy concretos, que son los inhibidores SGLT2, especialmente si existe enfermedad renal o si existe insuficiencia cardíaca, y podemos escoger inhibidores SGLT2 o análogos de GLP-1 si hay una enfermedad más de tipo isquémico, coronaria. Fijaros que podemos escoger uno, los dos o los dos a la vez. Y eso es clave, porque yo pienso que en muy poco tiempo, en muy pocos, yo no me atrevería a decir incluso menos de años, meses o en pocos años, van a ser las dos estrellas de la película en el mundo de la diabetes. SGLT2, sea empagliflozina, hay otros, sabéis, la empagliflozina también ahí postulada, análogos de GLP-1 tenéis versiones semanales, que luego las detallaremos, pero probablemente la combinación de esas dos cosas, más o menos metformina, va a ser
la terapia ganadora para los próximos años, sin ninguna duda. Si ya no existe esta afectación cardiovascular, entonces tenemos diferentes opciones. Y ahí un poco el posicionamiento de las sociedades es todo vale y todo es combinable. Entonces, igual al doctor Evangelista le gustará más los inhibidores de PP4 porque pues ha ido utilizando inhibidores de PP4, ha visto que no tiene riesgo de hipoglucemia, son muy seguros en gente mayor, y pues bueno, pues muy bien, pues como segundo escalón, pues les da un inhibidor de PP4. Un fármaco que a los cardiólogos os asusta especialmente o no os gusta en absoluto, como son las tiocilindionas. Nosotros utilizamos mucho pioglitazona, pero vosotros tenéis el recuerdo de lo que era Avandia, Bandamet, la rosiglitazona con riesgo de insuficiencia cardíaca. Yo creo que eso marcó, desgraciadamente, este grupo terapéutico, aunque la pio, que no tiene esas implicaciones perjudiciales a nivel cardíaco, es un gran fármaco, y además es un gran fármaco cuando lo combinas con todos los demás. Entonces, fijaros que en las guías está puesto en este segundo nivel. Y otra idea que yo creo que es clave en las guías actuales es: olvidémonos de las sulfonilureas. Lo veis a la derecha de todo, sulfonilureas. Vamos a ver, estamos hartos de ver pacientes con daoniles, diamicrones. Es una vergüenza que en nuestro país todavía tengamos un 30% de pacientes diabéticos tratados con sulfonilureas. Es una vergüenza en nuestro entorno, una vergüenza. La única explicación, el coste. Bueno, en determinadas sociedades puede ser un tema mayor, pero hoy en día aumenta el peso, aumenta el riesgo de hipoglucemias, por lo tanto aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente en el cerebro vascular. Es injustificable. Entonces, quedaros un poco con estas ideas, que yo creo que son muy claras en las primeras líneas de las guías. Aquí tenéis una guía que para vosotros imagino que es muy querida, que es de la Sociedad Española de Cardiología, que de alguna forma dice lo mismo que la anterior, pero con un matiz muy importante. Fijaros que es una guía que se posiciona de forma muy clara, que no todos los pacientes van a ir primero con metformina. Y este es un matiz muy importante porque yo creo que nos va a marcar el futuro. Fijaros que si el paciente tiene ya una enfermedad cardiovascular establecida, o bien si consideráis que el riesgo es alto o muy alto, podéis empezar con empagliflozina de entrada. Y esto es un mensaje muy potente, porque este es un paciente que ya no le vais a dar metformina, ya vais a dar directamente Jardiance. Este es un mensaje importantísimo. Si consideráis que el riesgo cardiovascular no es tan elevado, podéis seguir como mandan las guías clásicas y empezar con metformina y luego ya veremos qué le añadimos como segundo escalón. Pero los cardiólogos, fijaros, en esto habéis sido mucho más valientes, mucho más avanzados, y es la primera guía que rompe una lanza en monoterapia, primera línea, con ISLGT2. Y luego yo quería presentaros también esta gráfica, que yo creo que es muy original. Además es una gráfica hecha en la GEDAPS, que es el grupo que se dedica a diabetes en asistencia primaria en Cataluña, y yo creo que a nivel mundial ha sido una gráfica muy bien aceptada porque es muy completa. Fijaros que no es tan piramidal como las demás, pero es muy fácil de interpretar y tiene algunos nichos que son interesantes. Fijaros cómo tiene en cuenta, por ejemplo, el anciano frágil. Yo creo que es muy importante que el anciano frágil, pues sepamos que los inhibidores de PP4, la sitagliptina, por ejemplo, o la vildagliptina, pues, o la linagliptina, pues sean muy útiles en este perfil. Tenemos muy bien clasificados los pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué les vamos a dar? Hemos hablado de los ISLGT2 antes, existen otras sustancias que también son seguras, la repaglinida, la pioglitazona, también son seguras en insuficiencia renal. Tenemos bien detalladas las situaciones de afectación cardíaca, ya sea más isquémica o ya sea más insuficiencia cardíaca, de nuevo cómo se posicionan aquí los ISLGT2, pero es muy gráfico la situación clínica del paciente en esta rueda. Tenemos la obesidad, aquí probablemente el fármaco predominante van a ser los inhibidores GLP-1, quizá más que los inhibidores SLGT2. Y luego tenemos las hemoglobinas, ¿no? Lo que comentábamos antes con el doctor Evangelista, ¿cuándo tengo que cambiar yo de fármaco? Si el paciente está menos de 7, está muy bien, no le pongas nada, está en metformina, manténlo en metformina. Si solo quieres controlar glucemia, si hay enfermedades establecidas ya será otra cosa. Entre 7 y 9, lo que decíamos antes, más de 8,
hay que actuar, ¿vale? Entonces ahí ya buscaremos fármacos combinables, ya, mira, aquí ponen los 4 y a partir de ahí pues cada uno haga la combinación que más le plazca, primero 2, después 3, y a más de 9 pacientes muy mal controlados, probablemente ahí son situaciones evolutivas ya muy avanzadas y paciente ahí donde probablemente habrá que insulinizar. Unas palabras rápidas sobre estos fármacos estrella, la metformina, los SGLT2 y los análogos GLP. La metformina todos la conocéis, un fármaco muy antiguo. Sin embargo, algunas de las cosas asociadas a la metformina, como que hace perder peso, es falso. Algunos pacientes sí, pero es muy pocos pacientes logramos perder peso. Sí nos va a mejorar los triglicéridos, sí nos va a mejorar el HDL, pero poca cosa más vamos a tener con el uso de metformina. Un tema clave es la intolerancia gastrointestinal. Esto sí que os vais a enfrentar a ello, y cuando hablaba con el doctor Evangelista sobre este tema, yo creo que es importantísimo que empecéis siempre con dosis bajas. Probablemente la aparición de genéricos, la menor calidad de la metformina por cuestiones de coste, la fabricación de la metformina en países con menores garantías sanitarias, vamos a decirlo así, ha roto el mercado de la metformina. La metformina es un fármaco absolutamente seguro, fácil de usar, y en cambio hoy en día tenemos muchísimos problemas. Más de la mitad de nuestros pacientes, me atrevería a decir, tienen problemas gastrointestinales cuando empiezas a usar metformina. Esto también va a tener un efecto, un switch hacia la EMPA o otros SGLT2, porque no vamos a tener los mismos problemas de uso inicial. Otro tema importante a romper, otro tabú, es la acidosis metabólica. Yo he visto un caso en mi vida, un único caso en mi vida, no existe. Es verdad que hay que ser muy precavido, sobre todo en situaciones de insuficiencia renal avanzada, terminal, pero no tengáis miedo a la acidosis metabólica con el uso de metformina. ¿Ventajas que tiene? Bueno, es muy segura, no te va a hacer nunca hipoglucemias, bueno, es muy segura. Por tanto, las guías americanas la ponen todavía en primer escalón. Tenéis que saber lo de los efectos gastrointestinales. Hay diferentes presentaciones en polvo, el extended release en España no existe, la dosis única, hay que dar dosis cada 12 horas. Hay presentaciones que son ranuradas, que es más fácil de fragmentar, de cortar, y yo empezaría, pues eso, es una dosis a la mañana, una dosis a la noche y media pastilla, y así no corréis mucho riesgo. Bueno, metformina, la estrella, la primera línea, ¿no? Y ahora vienen los GLPs. El GLP en realidad es una hormona que tenemos todos nosotros, por lo tanto, cuando planteamos un tratamiento con un análogo del GLP-1, y GLP significa Glucagon-like Peptide 1, parecido al glucagón, tiene una estructura molecular parecida al glucagón, y curiosamente es hipoglucemiante, al revés de lo que hace el glucagón normalmente. Es fisiológico, es decir, nosotros tenemos GLP en el yeyuno, en el ilion, cuando comemos y llega la comida en esas zonas, secretamos esta hormona y la secretamos en picos. Entonces, lo que pretende los análogos del GLP, aquí tenéis el liraglutide, que es uno de acción rápida, que se utiliza diariamente, en realidad es sustituir al glucagón nativo, y veis que la homología pues, es muy alta, ¿no? Nos ha permitido descubrir toda una fisiología muy interesante en el campo de la diabetes, como es la existencia de este eje entre sistema digestivo y cerebro, hipotálamo concretamente. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad cuando llega la comida en el yeyuno y en el ilion, se secreta el GLP y el GLP va a parar en el hipotálamo, disminuyendo la sensación de hambre, ¿no? Disminuye el apetito, aumenta la saciedad y por lo tanto tiene un efecto central que implica una pérdida de peso muy importante. Pasa que paralelamente a esto hay un efecto local, periférico, sobre el páncreas, modificando el cociente insulina-glucagón. Y esto es importante porque al final lo que va a hacer el GLP es normalizar de alguna forma la forma en que metabolizamos la glucosa. También influye en la microbiota intestinal. Otro aspecto clave es que nos va a disminuir de una forma muy marcada la esteatosis hepática, y sabéis que la esteatosis hepática, y este también es un campo de futuro, es un marcador independiente de riesgo cardiovascular. Entonces, quedaros con que el GLP es muy potente, los análogos del GLP en este sector. Hoy en día no usamos tanto liraglutide de dosis diaria por su incomodidad y quizá por su menor potencia, y hoy en día usamos más dosis
más fáciles de usar, semanales, ¿no? Aquí tenéis dulaglutide, Trulicity tiene nombre comercial. Dulaglutide tiene una enorme ventaja, que es que puedes empezar ya con dosis máximas. Puedes empezar con 1,5 miligramos sin demasiado miedo. Vas a tener algún efecto gastrointestinal, pero en pocos pacientes comparativamente con metformina. Yo diría que el único tema que debemos estar un poco al caso es la elevación de lipasas y amilasas. Hay algún caso descrito de pancreatitis, entonces si tenéis algún paciente con antecedentes de pancreatitis, no os metáis en un berenjenal, no usáis GLP, pero diría que casi es la única precaución que debéis tener. Es muy seguro en insuficiencia renal, incluso en filtrados bajos, de manera que, bueno, pues dulaglutide, por ejemplo, es un fármaco extraordinario para que recordéis, sobre todo en aquellos pacientes obesos. Yo creo que es un perfil muy importante. Y vamos un poco a la estrella de la película de hoy. Empaglifocina, sabéis que existe EMPA, DAPA, canaglifocina y existe también una ertuglifocina, pero que quizá por los malos resultados, pues no sé hasta qué punto va a permanecer o no en el vademecum. ¿Qué hacen estos inhibidores de SGLT2? Pues en realidad lo que hacen es inhibir un sistema fisiológico, que es que todos nosotros eliminamos un 90% de la glucosa circulante en sangre, todos nosotros, y en el túbulo proximal la reabsorbemos en un 90%. Si damos un inhibidor del SGLT2, bloqueamos esta reabsorción, habrá muchísima glucosa en el túbulo proximal y se irá perdiendo pues, por vía renal. Por lo tanto, lo que hacemos es glucosuria, inducimos glucosuria. Y solo induciendo glucosuria es la explicación por la cual tenemos estas reducciones en mortalidad cardiovascular, mejoría en filtrado renal, mejoría en presión arterial, pérdida de peso, datos que todos conocéis del EMPA-REC, por ejemplo, ¿no? De disminución de mortalidad y de evento cardiovascular tan importante, solo reduciendo la glucosuria. Bueno, pues lógicamente no, debe haber algo más que sin embargo se nos escapa. Y ahí han aparecido un montón de teorías, el doctor Cereto también hablará de ello. Modificamos el sodio en el miocardio, estamos modificando en el glomérulo la presión intraglomerular, como hay una natriuresis, concentramos el hematocrito y eso tiene cambios beneficiosos por el incremento del hematocrito. También hay una teoría sobre si el generar cuerpos cetónicos, que es algo que ocurre con el uso de estas sustancias, también tiene efectos beneficiosos a nivel cardiovascular. En fin, muchísimas teorías, ninguna de ellas todavía 100% validada, probablemente es una mezcla de todas ellas, pero quedaos con la idea que el beneficio cardiovascular de los SGLT2 va mucho más allá de simplemente el control de la diabetes. Lo mismo expresado en metaanálisis diferentes, los tenéis después detallados las referencias en una diapositiva posterior. Quedaros con que los SGLT2 presentan grandes beneficios en cuanto a reducción de MACES cardiovasculares. Los GLPs probablemente, quizá LIRA hemos dicho antes, y semaglutide, que es otro análogo semanal, pues tienen grandes beneficios cardiovasculares. Lo mismo a nivel de mortalidad, fijaros otra vez aquí, semaglutide, que es un GLP semanal, pues presenta unos grandes beneficios, a la par que, fijaros, de todos los SGLT2, quizá la estrella, el rey, la empaglifocina, yo creo que a nivel cardiovascular es el que más ha impactado, también quizá por la calidad de los análisis estadísticos que ha hecho. Es quien se ha llevado el gato al agua, yo creo, sin ninguna duda, en el mundo de la diabetes relacionado con la cardiopatía isquémica. Esta diapositiva un poco es para picaros a los cardiólogos, es decir, de alguna manera la introducción de los IECAS revolucionó el campo de la diabetes, ¿no? En muchos niveles, ¿no? En insuficiencia cardíaca, en endpoints de mortalidad, luego vinieron los ARA2, es la cuarta columna. También revolucionó el campo de la cardiología disminuyendo y también de la nefrología. Llegaron las estatinas, la combinación de todos estos factores es la que nos permitía decir que en el Steno 2 teníamos unas mejorías espectaculares de mortalidad cardiovascular, pero fijaros como la primera columna, los inhibidores de SGLT2, tienen mayor potencia que la estatina, que los antagonistas de los IECAS, que los ARA2, y
de alguna forma rompen un paradigma, que es que una sola categoría farmacológica presenta la suma de las otras tres, ¿verdad? Entonces, bueno, como concepto estamos ante un fármaco quizá que supera la diabetes y el doctor Cereto pues, nos hablará de ello. Aquí tenéis las referencias, cuando os pasemos el PDF de esta presentación pues las tendréis detalladas por si alguien quiere saber. Yo aquí ahora le voy a preguntar, una vez ya nos hemos puesto en un tratamiento, paciente, ¿cómo lo seguimos? Escuetamente, tenemos un paciente, hemos decidido empezarle un antidiabético. ¿Qué toca? ¿Visitarlo cada cuánto y qué vamos a mirarle? Es decir, en la práctica lo vamos a manejar ya probablemente nosotros y en un momento determinado nos abrumaremos y diremos, ¿y cuándo lo enviamos al endocrino? Sí, no os dejéis sin trabajo, si no, mal asunto, ¿eh? Bueno, como os decía, no hay un campo tan grande en la diabetes que difícilmente nos acabaremos los pacientes diabéticos, pero yo creo que la cadencia es algo distinta de lo que estáis acostumbrados habitualmente. Son pacientes para nosotros muy crónicos y lo que nos marca la cadencia de visita un poco es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada varía cada 3 meses aproximadamente, es el tiempo que el hematíe necesita para que su membrana superior vaya creciendo con la glucosa acumulada. Eso es el concepto de hemoglobina glucosilada. Entonces, cada 3 meses vemos ese paciente. Yo creo que la cadencia viene marcada por eso. Hoy en día hay sistemas de mirarlo capilarmente, no hace falta análisis de sangre, entonces es fácil de mirar. ¿Qué debéis seguir en el paciente diabético que veáis vosotros en consulta? Pues bueno, tener claro qué glucosilada tenéis, lo que decíamos, cercana al 7, yo creo que ese es el objetivo que debéis fijaros. Tenéis que evitar que la glucosilada sea muy baja y sobre todo evitar que haya hipoglucemias, yo creo que ahí debéis tener una sensibilidad especial. Si va con un sensor continuo, mirar la variabilidad. Ese paciente que va de 60 a 200 no es un buen paciente, ese paciente nos va a dar complicaciones. Aunque sea pesado, debéis insistir en la pérdida de peso, no solo en lo del hábito tabáquico, que insistís más que nosotros. Yo creo que el peso es crítico, lípidos controlados, tensión arterial controlada, eso ya sobra que lo diga, ¿verdad? ¿Cuándo debéis remitirlo? Pues bueno, yo diría que en aquellos casos en que no lográis un control, ¿no? Es decir, para poner un punto de corte diría que la hemoglobina más de 9, o pacientes en que ya habéis hecho en vuestro organigrama, en vuestra guía clínica, habéis ido progresando, le habéis puesto la metformina, le habéis puesto el SGLT2, hemos quedado cortos, sigue con una hemoglobina glicosilada de 9, ¿qué hago? Bueno, pues resulta que le añado un IDPP4, porque me siento muy seguro en pacientes mayores, no me hace hipoglucemias. Muy bien, pero aún así ya con 3 cosas, con un SGLT2, con metformina y con un IDPP4, aún así tengo una glucosilada de 8 y pico. ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Pues probablemente saltemos al siguiente escalón y aquí, por ejemplo, pues daríamos una pioglitazona. Yo creo que ahí probablemente no os sentiréis muy confortables. Podéis, como digo, de estos 4 fármacos, más metformina, de estos 5 fármacos, podéis hacer todas las combinaciones que queréis. Yo creo que a partir de la doble o de la triple terapia, probablemente vosotros mismos quizá os sentiréis incómodos en las combinaciones y consideréis derivarlo. Y al final, cuando ya llegamos al final de las guías de manejo clínico, siempre está la insulina. Hoy en día tenemos insulinas basales mejores que la famosa glargina, la Lantus que todos conocéis, porque a nivel de hospitalización se ha utilizado de una forma masiva. Hoy en día existe una insulina como es la insulina de Temir, que es una insulina distinta, es una insulina con una vida media más larga de 36 horas, muy segura, con muy poco riesgo de hipoglucemia, que probablemente supera a Lantus, a glargina en cuanto a expectativas. Pero quizás es una insulina que manejamos mucho en diabetes tipo 1 y esa pues quizá la manejamos más desde endocrinología. Pero os apunto el dato porque yo creo que cada vez más los cardiólogos os vais a atrever, vais a perder el miedo, ¿no? Tanto remitiremos al endocrinólogo cuando haya que insulinizar, con estos criterios que os decía. Si es algún paciente que ha hecho cetosis en un ingreso, pues hombre, eso es un criterio de fracaso de la célula beta, no perdáis el tiempo ahí, ese paciente habrá que insulinizarlo más pronto que tarde, derivarlo. Paciente, hemos dicho antes que hace hipoglucemias frecuentes, el paciente que necesita de un seguimiento muy estricto, que hay que implantarle un sensor continuo de los que os enseñaba al principio. Bueno, ese necesitará una educadora, entonces eso lo derivaréis a la educadora del equipo de endocrinología, o también dejármelo apuntar a aquel paciente obeso mórbido, IMC de 45, probablemente ahí podáis plantearos incluso algún tipo de cirugía metabólica. Este es un campo en auge en Estados Unidos.
Aquí menos, nos da cierto miedo tratar enfermedades metabólicas mediante cirugía, pero hay que reconocer que los resultados son espectaculares, ¿no? Y en fin, no sé si os he respondido a las preguntas, pero abierto a lo que queráis preguntar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo pienso que sí que ha respondido muchas de las preguntas. Evidentemente, hay muchas cosas que necesitan detalle y para nadar hay que tirarse a la piscina. Pero nos has invitado a tirarnos a la piscina claramente. Sí, señor. Y yo creo que con ciertas garantías a no sufrir un ataque de pánico. A ver, ¿hay alguna pregunta que vamos a hacer? Que tenemos unos 5 minutos. Muy bien. Entonces, pues una de las preguntas dicen, cuando tenemos un paciente con una insuficiencia renal, que podríamos referirnos a un filtrado que esté por ahí en 30% o algo así, ¿crees que algún fármaco puede dar más seguridad o algún fármaco puede ser más arriesgado de tratar? Sí, si estamos en un filtrado de 30, que ya es un filtrado bajo, es un poco el punto crítico en los filtrados, con la metformina tenéis que ir con cuidado. Es decir, si está metformina dosis plena, bajarle la dosis como mínimo, si no retirarla, bajarle la dosis como mínimo. Yo creo que este es el primer consejo importante. Y luego os diría utilizar un inhibidor SLGT2, los que tienen en ficha técnica filtrados por debajo de 30, EMPA y CANA, pero digamos que es un efecto de clase, entonces sería cómodo. Y un análogo GLP-1 también podemos utilizarlo con filtrados bajos. Entonces, ahí nos manejamos con esos, ¿eh? Existe un inhibidor de PP4, que es la linagliptina, que también se puede utilizar en filtrados bajos, pero la insulina ahí probablemente también tenga un papel, porque suele ser un paciente ya muy evolucionado, pero de entrada diría reducirle la metformina y darle un ISLGT2. El ISLGT2, quisiera hacer un apunte, nos va a hacer un pequeño empeoramiento de la función renal en los primeros meses. Y no hay que panicar, no hay que tener pánico. Luego se recupera. Al cabo de unos meses, aguantas, y es posible que ese filtrado de 30 empiece a subirte a 35, 38, 40, 41, y ese es un efecto fantástico de los ISLGT2, pero no hay que tener miedo de aguantarlo. Bien, después hay dos preguntas que son las dos últimas que tenemos, que están un poco mezcladas, relacionadas. Decimos que en pacientes que igual podemos recibir, que pueden tener un control entre 7 y 9, de la hemoglobina glucosilada, es decir, que tienen un control no perfecto, pero no malo, y que nos vienen con metformina, y que son pacientes con cardiopatía isquémica o patología cardiovascular clara. Entonces, en estos pacientes, ¿qué harías? ¿Asociarías un fármaco, y sea el GLPT2, a más para intentar optimizar? Sí, sí. ¿Intentarías subir la metformina? No. ¿Utilizarías GLP-1? Es decir, estamos ahí en un abanico de opciones que las guías te ponen flechas para abajo, pero que nosotros no tenemos tanta experiencia como para hacer tanteos, ¿no? Entonces, ¿qué nos aconsejarías ahí? Mira, el paciente tiene cardiopatía isquémica, no dudéis, nos vamos a un ISLGT2, nos vamos a EMPA, directo, Jardiance, no lo dudes, muy fácil, ¿Y muy dejamos claro. metformina? Y mantén la metformina, porque en principio ya la llevaba, la tolera bien y vas a conseguir más potencia, tendrás mayor disminución de la hemoglobina glucosilada. Entonces ahí tienes que dar esa combinación. Combinación que también existe comercialmente, ¿eh? EMPA más metformina existe ya formulada en una sola pastilla. Yo creo que eso es claro. El GLP-1, yo diría que únicamente lo introduciéramos ahí como primera opción en el caso que haya una obesidad. Si hay una obesidad asociada, si es un paciente muy obeso, entonces ahí podrías tener la duda de que en lugar de la EMPA le pongas, pues, por ejemplo, dulaglutide o semaglutide. Perfecto. Inyectado. Y las asociaciones estas, no tienes más riesgo de hipoglucemia, es decir, No. Tienes un paciente con metformina, le vas a dar otro fármaco y dices, bueno, a este se gana la hipoglucemia seguro. No, nunca. El riesgo de hipoglucemia es bajísimo, son fármacos extraordinariamente seguros.
tanto ISLGT2, empagliflozina, como un análogo GLP-1 inyectado. Son fármacos que no producen hipoglucemias. No hay ningún miedo con la hipoglucemia. El miedo a la hipoglucemia nos viene de las sulfonilureas antiguas que usábamos, davoniles, diamicrones, ahí es donde viene la hipoglucemia, o con la insulina, pero no con estos nuevos fármacos, son fármacos muy seguros. Perfecto. En pacientes que están con insulina, en principio nuestro papel queda un poco... O sea, no sabemos bien qué hacer. Hay pacientes que nos vienen a la consulta con tratamiento con insulina y con metformina y con otras cosas y son pacientes isquémicos o... Entonces, ahí el juego... Yo creo que esta es una pregunta muy importante, porque yo creo que ahí tenéis una responsabilidad muy grande, porque como cardiólogos tenéis muchísima fuerza moral sobre ese paciente. Si es un paciente isquémico, no lo dejéis con insulina solo. Si no os atrevéis a hacer el cambio, tenéis que hacer una nota para que el endocrino activamente haga un cambio. Y el cambio es el siguiente: reducir la insulina y añadir un inhibidor SGLT2 sin ninguna duda. Entonces la reducción puede variar entre un 10 y un 20% la insulina, y añadir una empagliflozina. Y si encima es obeso, probablemente haría una doble terapia, empagliflozina y dulaglutide semanal, por ejemplo, ¿no? Esa combinación es tan potente que muy probablemente vaya a reducir la necesidad de insulina un 60%. Entonces, si no os atrevéis, porque entiendo que es más difícil el manejar, ahora me atrevo a bajar la insulina, lo hago yo, ¿no? Al menos una recomendación activa al paciente y al endocrinólogo para que hagan ese cambio proactivo. Yo creo que en un paciente isquémico debemos cambiar el paradigma, como dice la SEC, al final, paciente isquémico, EMPA o un análogo GLP-1. Pues muchísimas gracias. Creo que sinceramente ha quedado muy bien y lo hemos entendido hasta los, digo, tontos, por lo menos puedes entender los que no sabíamos de este tema suficientemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora pues pasamos a la siguiente parte, donde el doctor Cereto nos hablará de los nuevos retos, de los nuevos fármacos en el riesgo cardiovascular y después en la insuficiencia cardíaca. Al doctor Evangelista por invitarme a la sesión. Yo ahora estaba oyendo al doctor Cuatracasas y lo primero que pensaba es si me había equivocado de webinar, ¿no? Porque leo, ¿no?, el título que era curso de diabetes para cardiólogos, y entonces estaba pensando en mis presentaciones y no sé si en ningún sitio hablo de hemoglobina glicosilada, y si yo he venido a hablar aquí de riesgo cardiovascular y he venido a hablar de insuficiencia cardíaca, y vengo a hablar con un fármaco que yo creo que es mal llamado hipoglicemiante o fármaco antidiabético, porque esto creo que ya ha pasado a la historia. Pero bueno, me parece que sí, que estoy en la correcta, con lo cual empezaremos. Bueno, la charla La charla se divide en dos partes. En la primera hablaré de los estudios pivotales de todos los SGLT2, que lo que querían ver, por un poquito lo que ha explicado el doctor Cuatracasas, del tema de las glitozonas, un fármaco que supuestamente aumentaba mucho el riesgo cardiovascular. A partir de entonces las autoridades pidieron que se hicieran unos estudios muy amplios de seguridad cardiovascular para asegurar que el riesgo cardiovascular no estaba aumentado al bajar las glicemias. Y hablaremos de los estudios pivotales de EMPA, DAPA, CANA y ertuglifosina. El primer estudio, que es un estudio, yo creo que, aunque se dice mucho esto de icónico, mítico, en este caso lo es, que es el estudio EMPA-REC, que convirtió a un fármaco que parecía que iba a ser un hipoglicemiante más, un fármaco para el control de la glicemia, en una auténtica estrella, y lo hizo con todo merecimiento. Lo primero es hablar, ¿no?, de este fármaco, de este estudio, qué tipo de pacientes tenía, y tenía pues pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Eran pacientes pues como los que ven los cardiólogos en la consulta externa. La mayoría, un 75%, tenían enfermedad coronaria, pero también habían algunos que tenían historia de ictus o de arteriopatía periférica. Es importante decir que en este ensayo prácticamente todos los pacientes tenían enfermedad cardiovascular establecida, para diferenciar de los estudios que veremos luego. Había un 50% de pacientes con una insuficiencia renal leve y un 26% de insuficiencia renal moderada, y como vemos el control del colesterol y de la presión arterial era aceptable. Hay que remarcar que solo un 10% tenían historia de insuficiencia cardíaca. Los tratamientos
pues un 43% de sulfonilureas en aquella época. Esto ha cambiado bastante. La mitad insulinizados, o sea, diabetes de larga evolución, y muchos pacientes con metformina. El diseño del estudio era muy sencillo, pacientes, repito, muy importante, con enfermedad cardiovascular establecida, y se distribuían en 3 ramas: placebo, empagliflozina de 10 y empagliflozina de 25. El tiempo de observación fue muy largo, fue de 3,1 años, y lo que se buscaba era, sobre todo, la variable principal era el 3-MACE, que es la suma de mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal o ictus no fatal. Habían otras variables preespecificadas que después veremos, que era mortalidad por todas las causas, deterioro de la función renal y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos son los resultados del EMPA-REC, que son unos resultados que yo creo que cuando salieron pues eran demasiado bonitos, y yo creo que el miedo de Boehringer, que era la casa que lo lanzó, era decir, casi nos hemos pasado. O sea, estos estudios no se lo van a creer, el resultado es demasiado bueno. Había una reducción del 3-MACE, que recordemos que era el objetivo principal, del 14%. Había una reducción de muerte cardiovascular, que era del 38%, que esto, pues comparado con otros fármacos, prácticamente no hay ninguno que lo consiguiera, e incluso, que esto ya sabéis que en los estudios es muy difícil de conseguir, había una disminución de la mortalidad por cualquier causa de un 32%. Además, y esto lo hablaremos en la segunda charla, había una disminución de los ingresos por insuficiencia cardíaca del 35%, con lo cual era un ensayo pues, que era precioso, todo era perfecto, y esto provocó, pues, yo creo que ciertos nervios. Vayamos por partes. Muerte cardiovascular. Vemos una cosa muy importante en todos los estudios con SGLT2, que es esta separación de las curvas al principio. A diferencia, por ejemplo, de los tratamientos con GLP-1, las curvas, el beneficio que se obtiene con estos fármacos se ve desde el principio, no necesitas mucho tiempo de evolución para que tus pacientes empiecen a mejorar. La separación de las curvas sí que luego aumenta un poquito más, pero desde el principio están muy separadas. Y aquí observamos pues, una disminución del riesgo de casi del 41% con los 25 miligramos y un poquito menor, con el... Aquí. Un poquito menor con la dosis de 10 miligramos, que al final veremos que es un poquito la que se ha acabado de imponer. Hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo mismo, reducción del riesgo relativo del 35%, con unas curvas que se separan desde el principio. El mecanismo de acción lo había comentado un poquito el doctor Cuatracasas, no lo sabemos. Este fue también un estudio muy peculiar, porque después de los resultados fue cuando empezamos a mirar por qué había salido también el estudio, porque la disminución de la glucemia y la disminución de la glicada no lo explicaban. Era un estudio en el cual los pacientes que recibían placebo se podían sin ningún problema dar tratamientos de rescate, y las glicadas al final del estudio eran iguales en los dos grupos. Entonces, bueno, pues como ha comentado el doctor Cuatracasas, un pequeño ascenso del hematocrito, que puede ser alrededor de 1 o 2 puntos porcentuales, una disminución de la presión arterial sistólica también, que puede ser de 3 milímetros de mercurio, una disminución del peso de 2 kilos, o sea, cosas muy poco, pero muchas variables que parece que son beneficiosas y que hacen que el fármaco realmente disminuya el riesgo cardiovascular. También lo que hemos hablado, pues el tema de la afectación renal, es un fármaco renoprotector, y esto tiene mucha influencia en el tema cardiovascular. Con lo cual, a partir de aquí, pues los otros SGLT2 tenían que sacar sus estudios pivotales de riesgo cardiovascular. Yo creo que en Boehringer querían que estos ensayos salieran bien, pero no salieran maravillosos, porque si salían mal, dirían, bueno, el otro estudio no nos lo queremos, y si salían maravillosos, pues tampoco es esa cuestión. Y el primero en salir fue el Declare TIMI 58 de dapagliflozina, también publicado en el New England. Lo primero que hay que decir es el diseño. El diseño de este estudio seguramente no fue todo lo bueno que debería haber sido,
y seguramente los resultados no fueron todos lo buenos que deberían haber sido por el diseño. El diseño incluía pacientes con enfermedad cardiovascular, pero también incluía pacientes que eran considerados de alto riesgo cardiovascular, que no es lo mismo. Además, el alto riesgo cardiovascular estaba definido de una forma, bueno, pues que no sé si son los pacientes de más alto riesgo vascular del mundo. Pacientes, por ejemplo, mayores de 55 años hipertensos, o mayores de 50 años, más de 55 años, que llevan tratamientos con estatinas. No era un riesgo vascular muy, muy grande. El diseño era muy fácil, se randomizaban 1:1 a dapagliflozina 10 miligramos o a placebo, y la observación fue larga, 4,2 años. La variable principal era la misma, el 3.MACE, mortalidad cardiovascular, ictus no fatal e infarto no fatal, y habían otras variables preespecificadas, unas que eran la mortalidad por todas las causas, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y un endpoint renal. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los resultados, si no tuviéramos el EMPA-REC, hablaríamos de un estudio que salió muy bien. Teniendo el EMPA-REC, pues es un estudio que dijo, oye, ha salido bien, pero tampoco es la maravilla que era el otro. Por ejemplo, el objetivo principal, el 3.MACE, no fue estadísticamente significativo. La muerte por todas las causas, que recordemos que en el EMPA-REC salió clínicamente significativo, aquí pues ya veis que las curvas son prácticamente iguales, y sí que tuvieron dos secondary endpoints que salieron positivos, que era muerte cardiovascular más insuficiencia cardíaca, con una disminución del riesgo del 17%, y este compuesto renal que tenían de varias variables, que vio que nefroprotector sí que era, con una disminución del 24% de este compuesto. Aquí vemos un poquito pues otra diapositiva que nos explica más o menos lo mismo. Muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca salía positivo, los 3 puntos MACE vemos que no alcanzaba significación estadística, y los dos subestudios renales sí que lo conseguían. Con lo cual tenemos un estudio maravilloso que es el EMPA-REC, un estudio, bueno, pues que no está mal con dapagliflozina, y entonces vamos al tercero en discordia, que es la canagliflozina. La canagliflozina, si ya hablamos de diseño de estudios, aquí tiene un diseño un poco más raro todavía, que es el Canvas Program, que son 2 ensayos clínicos, uno de seguridad cardiovascular y otro que tenía especial atención a la nefroprotección. El tipo de paciente se parece mucho al paciente de dapagliflozina y se parece poco al de empagliflozina. Pacientes también con diabetes mellitus tipo 2 y que podían tener o enfermedad cardiovascular establecida o que podían tener un alto riesgo de presentarla, pero que no la tenían. El diseño también es complicado de explicar, eran en el Canvas placebo o 300 miligramos de canagliflozina, y en el renal era placebo, 100 miligramos de canagliflozina, y luego se intentaba progresar. Muchos participantes, al juntar 2 ensayos, 10.142 participantes, y una duración de 3,5 años. Las variables principales, no os las vuelvo a repetir porque son siempre las mismas, los 3.MACE, progresión de albuminuria, en este caso la nefroprotección estaba un poquito más especificada, mortalidad por todas las causas, cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca. En este estudio el 3.MACE sí que salió significativo, con una disminución del riesgo de un 14%. La hospitalización por insuficiencia cardíaca, tema del que hablaremos luego, también fue un parámetro que le salió claramente significativo, con una reducción del 22%, y en lo que es quizás más potente la cana, en lo que ha demostrado más, que es en el tema de la nefroprotección, los 2 endpoints de nefroprotección, progresión de albuminuria y de disminución del clearance, salieron claramente significativos. En este estudio además tuvimos un problema, que es el problema que hemos llevado arrastrando durante mucho tiempo, que es el aumento del riesgo de amputaciones. Bueno, que yo estaba en el estudio Credence y teníamos que mirarle los pies a los pacientes casi por videoconferencia, porque nos pedían que lo viéramos y que lo revisáramos. Y la verdad es que este aumento del riesgo, que en este estudio fue evidente, a nivel de metatarso, en el resto de ensayos clínicos no se ha visto. Con lo cual, pues ha quedado así un poquito, pero nos ha dado mucha guerra a la hora de dar SGLT2, porque ha sido uno de los miedos habituales. Por último, pues la ertugliflozina la vamos a mencionar hoy, creo que no la vamos a mencionar mucho más, es más, no sé si la casa
va a tener ganas de promocionarla o la va a tirar a la papelera de reciclaje, pues porque el estudio de seguridad cardiovascular, con los competidores además tan brillantes que tiene, pues no ha salido nada. No ha salido ni el 3-MACE, ni la mortalidad cardiovascular más insuficiencia cardíaca, no ha salido. Ha salido algo, que es la insuficiencia cardíaca solo, la hospitalización que comentaremos, pero con estos estudios dar ERTU cuando puedes dar EMPA, pues me parece una barbaridad. Entonces no creo que pase de aquí. Resumen y conclusiones. Cuando hablamos de SGLT2 y pacientes con enfermedad vascular previa, la pregunta que tiene que hacer, pues sobre todo los cardiólogos, sobre todos los médicos que llevamos este tipo de pacientes, pero los cardiólogos es, ¿por qué no le doy un SGLT2? ¿Por qué no le doy EMPA? O sea, un paciente que llega y que ingresa en coronarias, que ha tenido un infarto y que se va para casa y es diabético, es ¿por qué no le doy SGLT2? O sea, busca una excusa para no dárselo, porque si no, es como altar un paciente sin aspirina, porque además recordemos que la gráfica se separa desde el principio. O sea, eso de decirlo, envíalo endocrino y lo verá de aquí 3 meses, son 3 meses perdidos en los que la curva se separa, con lo cual es que hay que dárselo a prácticamente todos. Podemos hablar luego también del clearance de creatinina en estos pacientes que, bueno, la ficha técnica pone una cosa, 45, la práctica clínica de todo el mundo que estamos metidos es como mínimo 30 y ya veremos que hay ensayos en los cuales hasta 20. Es más, los pacientes con más deterioro renal seguramente son los que se pueden beneficiar más de estos fármacos, ¿no? Empagliflozina reduce, lo repito porque creo que es importantísimo, mortalidad cardiovascular, mortalidad por cualquier causa, protege la función renal y disminuye los ingresos por insuficiencia cardíaca, lo cual es brillante. La competencia, DAPA y CANA, magníficos resultados, pero no son los resultados de EMPA. Y la ertoglufocina, pues ya lo hemos comentado, que yo creo que no tiene más. Otra conclusión que me gustaría en un segundo es seguridad de los fármacos. Son fármacos terriblemente seguros. O sea, yo no he tenido ningún problema fuera del comentadísimo del problema de la candidiasis, o sea, la infección genital en hombres y en mujeres que se cura con una pastillita de fluconazol y unos óvulos. Ese es el problema habitual que ha habido con este fármaco. Igual pues, los cardiólogos han oído el tema de la gangrena de Fournier, también una cosa absolutamente excepcional que yo no conozco a nadie que la haya visto, y cuando la hemos visto muchas veces eran pacientes diabéticos no tratados con esto. O sea, problemas serios realmente no los tienen. Muy bien, pues realmente esta parte es muy interesante y muy del día a día que vamos a manejar. Y ahora te atreves con la parte ya, el core de la película, que es dejemos ya la diabetes y vamos a la insuficiencia cardíaca casi. Pues vamos. De todas maneras, de diabetes es lo que digo, no he hablado nada. O sea, he hablado de una estatina rara, ¿no?, que se llama SGLT2 ahora, que se llama empagliflozina, pero bueno. Ahora hablaremos de la segunda pata, esto del EMPA-RE, que es muy bonito, pero yo creo que todo el mundo lo conoce ya, es una cosa absolutamente conocida, ya es clásica, pero ahora vamos con la insuficiencia cardíaca, que sí que son novedades más recientes, incluso con el EMPEROR son muy recientes, ¿no? Lo primero es hacer un mini recuerdo de los ensayos pivotales que hemos hablado, es por qué a alguien se le ocurre tratar la insuficiencia cardíaca con un fármaco para la diabetes. Pues por esto, porque en los 4 estudios pivotales, que teníamos con ISGLT2, en los 4 de forma con un efecto de clase brutal, había una disminución muy significativa de los ingresos por insuficiencia cardíaca, de entre un 30 y un 35%. Lo cual parecía lógico que viéramos si esto podía ir bien para la insuficiencia cardíaca y más aún si esto podía ir bien en la insuficiencia cardíaca en el paciente no diabético. Aquí el primer estudio ha sido de DAPA, no ha sido de EMPA, es el DAPA Heart Failure, publicado hace aproximadamente un año en el New England. Criterios de inclusión, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, lo que hay hasta ahora publicado, los ensayos que se han acabado, hay de fracción de eyección preservada, están en marcha, pero los que hasta ahora tenemos son los de fracción de eyección reducida. Entonces, los criterios de inclusión, para que veáis por dónde van los tiros, son pacientes que se ven cada día en la consulta de cardiología,
más que, por ejemplo, en medicina interna, que solemos ver más de pacientes de preservada. Pacientes con fracción de eyección de menos del 40%, con una clase funcional entre 2 y 4, con un ProBNP, para no aburriros demasiado, que en el caso de DAPA no eran demasiado altos, ProBNPs por encima de 600, si habían hecho un ingreso en el último año más de 400 y si tenían arritmia, fibrilación o flutter por encima de 900, y que tenían que tener el tratamiento médico optimizado, lo cual es un concepto un poco abstracto y etéreo, ¿no? Porque cada uno lo optimiza a su manera. Aunque las guías están muy claras, la mayoría de pacientes no llevan todo el arsenal terapéutico por miedo a efectos secundarios. Y se podían incluir sin ningún problema pacientes con dispositivos, DAI o terapia de resincronización. Los criterios de exclusión, la diabetes tipo 1, no lo hemos comentado, pero una de las cosas que no ha de hacer un cardiólogo es dar un SGLT2 a un paciente que tiene diabetes tipo 1, aunque verá que algún endocrino lo hace, pero esto yo tampoco lo hago, se lo dejo a ellos. Y luego, con este pequeño efecto que tiene de deplección de volumen y este pequeño efecto que tiene sobre la tensión arterial, no poner pacientes que ya estén hipotensos, con síntomas de hipotensión ortostática importante o que tengan tensiones arteriales que sean por debajo de 90. Un filtrado que, como habíamos hablado, una cosa pone la ficha técnica, pero en los ensayos estamos con un 30 mililitros por minuto. ¿Cuáles eran los objetivos? El objetivo prioritario era una suma de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular. Empeoramiento lo definían como un ingreso o como un paciente que tenía que ir a hospital, a unidad de insuficiencia cardíaca o que tenía que ir a urgencias a que le pusieran un poquito de diurético endovenoso. Y los secundarios, aparte de una especie de refrito entre ingresos por insuficiencia cardíaca y muerte, pues cambios en el Kansas City Questionnaire y deterioro de la función renal. Como eventos de especial interés, volvemos otra vez a lo que hemos estado hablando antes. El miedo principal en este tipo de pacientes que llevan diuréticos, que llevan mucho fármaco hipotensor, era tensión arterial y sobre todo deplección de volumen, que no nos pudiera empeorar, por ejemplo, la insuficiencia renal. Los otros eventos de especial interés son los típicos que se están mirando en todos los estudios con SGLT2 y que siempre salen no significativo, incluido las amputaciones, como habíamos comentado. El diseño del estudio, muy fácil, lo pongo para que veáis el número de pacientes, 4.700 pacientes en 2 ramas, divididos con una ratio de 1:1 y se randomizaban. Muy poco paciente discontinuado, prácticamente un 10%, que en este tipo de paciente, que es un paciente complicado y polemidecado, no es mucho. Aquí esta diapositiva, que son las típicas diapositivas que no se lee prácticamente nada, nos quedamos con lo que está escrito en rojo a la derecha. ¿Qué tipo de paciente era? Los pacientes, las características al inicio eran pacientes relativamente jóvenes, 60 años, no muy sintomáticos, la clase funcional acostumbrada a ser una clase funcional 2 en su mayoría, con una fracción de eyección sobre el 30%, o sea, tampoco muy severamente deprimida, que la primera causa era la isquemia cardíaca, que tenían una buena función renal, con un clearance alrededor del 66 de media, y que llevaban muy poco tratamiento con ARNI. Sacubitrilo valsartán, por eso hablábamos de que, bueno, esto de optimizar el tratamiento tiene su qué, solo lo llevaban el 11% de pacientes. Muy importante, estábamos haciendo un estudio de insuficiencia cardíaca. Olvidémonos de que esto es una sesión de diabetes. Esto era un estudio para insuficiencia cardíaca y más del 50% de los pacientes eran pacientes no diabéticos, que es lo que buscaba el estudio. Resultados, pues los resultados fueron muy buenos. Una disminución del 26% del primary endpoint, que era, recordemos, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Vemos aquí pues, claramente cómo sale estadísticamente significativo todos los refritos, por decirlo de alguna manera, que hicieron del tema de asociar primer ingreso por hospitalización muerte cardiovascular, que viene a decirnos lo mismo. Cuando dividían el primary endpoint en los 2 endpoints, que eran básicamente hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, vemos que los dos salen estadísticamente significativos, con mucha mayor potencia para la disminución de ingresos por insuficiencia cardíaca de un 30%, pero también con una reducción de la mortalidad del 18%. El número de pacientes que necesitas tratar para evitar un evento es de 21, que es francamente bajo.
Subgrupos, también una diapositiva que no quiero que os dejéis los ojos ahí intentando leerla, es a qué tipo de paciente le beneficia este tratamiento, a qué subtipo de todos los pacientes que hemos puesto aquí. El que tiene peor fracción de eyección, mejor, al joven, al viejo, dependiendo de razas, pues ya podéis ver que prácticamente todos los subgrupos son estadísticamente significativos o lo están rozando. Parece ser que sí que hay los pacientes con clase funcional 2, que tradicionalmente son los que menos se han beneficiado del sacubitril/valsartán, porque dices, bueno, pues el abuelo que se ahoga un poco cuando sube una cuesta, pues que no suba tanto la cuesta, ¿no? Para meterle sacubitril/valsartán da miedo. En estos pacientes que no debe dar miedo, pues parece ser que la clase funcional grado 2 se benefician especialmente. Da igual la fracción de eyección si está muy reducida o no, y da igual, que esto es la última raya del final, la función renal. El paciente con insuficiencia renal no se beneficia menos del tratamiento con dapagliflozina. Los dos subgrupos que teníamos que comentar más, diabetes. Esto, bueno, igual ha salido muy bien porque en los pacientes diabéticos va fantástico y en los no diabéticos pues no va bien, pero ya hace. No. Tanto en el paciente diabético como en el no diabético, el beneficio es prácticamente el mismo, incluso parecería que mayor en el no diabético. Y cuando lo miramos con los ARNI, con el sacubitril/valsartán, vemos que hay una tendencia a beneficio, aunque no es estadísticamente significativa, pero son muy pocos pacientes y son muy pocos eventos. Seguridad, pues como si quisiéramos entrar en la discoteca con este hombre aquí diciéndonos que no, pues no, seguridad absoluta. No hay volumen, no hay deplección de volumen y no se vieron efectos secundarios de los clásicos de SGLT2 que preocuparan. Y en paciente no diabético tampoco. Como habíamos comentado antes, este fármaco, por su mecanismo de acción, no son fármacos que provoquen hipoglicemia. Si tú tienes un paciente con SGLT2 que hace hipoglicemia, será porque lleva insulina. Y será culpa de la insulina y no del SGLT2, ¿vale? Una vez, pues aquí, DAPA dio el primer paso, ahora le tocaba a EMPA contraatacar, y esto fue un ensayo en el que nosotros participamos en Quirón, Barcelona, que es el Emperor Reduced. El diseño del estudio absolutamente parecido al de DAPA, aquí no hay diferencias muy importantes, ya veremos que en el baseline de los pacientes sí, pero eran pacientes con fracción de eyección de menos de 40%, una rama se iba a placebo y la otra rama se iba a empagliflozina 10 miligramos. El objetivo primario, el endpoint primario, era el mismo, aquí era hospitalización y no empeoramiento, hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, y había dos secundarios, que era adjudicación progresiva, el número total de adjudicaciones de insuficiencia cardíaca, y especial atención al tema renal. En el diseño, lo único que era bastante diferente era el nivel de ProBNP. El nivel de ProBNP era más exigente en el Emperor que en el DAPA Heart Failure. Los valores, si recordáis los anteriores, pues el mayor era de 900 y aquí estamos hablando de valores de por encima de 2500 en pacientes con fracción de eyección entre 36 y 40. El resto era muy parecido, también destacar pues, que el clearance se admitía hasta un clearance tan bajo como de 20. Características en baseline, si recordáis la diapositiva de DAPA, pues más o menos parecido, alguna sutileza que comentaremos luego. Clase funcional 2, fracción de eyección un pelín más baja, 27%, isquémicos, poca insuficiencia renal y, aunque no sea un número maravilloso ni fantástico, ni haya muchos, un 20% de pacientes tratados con sacubitril/valsartán, que es casi el doble que en el DAPA Heart Failure. Lo mismo, 50% de los pacientes no tenían diabetes. Objetivos de eficacia, lo que hemos comentado antes, la suma de la muerte cardiovascular más la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y también los resultados son magníficos, con una disminución del riesgo relativo del 25%, con una NNT, el número de pacientes necesarios de tratar para ahorrarte un evento, de 19, que es realmente muy poco. Cuando miramos los subgrupos, como hemos hecho antes, lo mismo, edad, insuficiencia renal, raza, clearance al inicio del protocolo, todo era igual, pero con una pequeña salvedad, igual que serían los pacientes con una fracción de eyección reducida, pero poco reducida. También son menos pacientes y habrá que ver en otros estudios esto cómo acaba saliendo.
y habrá que esperar también el estudio Preservet a ver si los pacientes con una fracción de eyección más conservada también tienen un beneficio claro. Objetivos secundarios, que era hospitalización, número total de hospitalizaciones, disminución del riesgo relativo de un 30%, y lo que había comentado antes el doctor Cuatracasas de vamos a aguantar, le ponemos SGLT2, tenemos un clearance de 35, ostras, y el siguiente es de 30, ostras, bueno, vamos a pedirle una ética para un mes y es de 26, nervios, ¿qué hago? ¿Se lo quito o no? Pero ya veis que las curvas se acaban cruzando, y esto pasa no en este estudio, sino en todos los estudios de SGLT2. Tiene que ver con la disminución de presión dentro del glomérulo, que estropea el filtrado glomerular, que tampoco es una cosa maravillosa que te defina realmente la función renal. Pero que no nos preocupemos, que luego las curvas se acaban cruzando. Y es más, cuando acabas el estudio, el paciente con placebo sigue con un declinar de la función renal, mientras que el paciente que ha estado con SGLT2 recupera de forma seguramente negativa porque aumenta la presión en el glomérulo. Por tanto, el primary endpoint confirmado, el segundo, que era el número total de hospitalizaciones, confirmado, y la protección renal confirmada también. El único pero de este estudio es que cuando se parten las dos variables del primary endpoint, la muerte cardiovascular pues no fue estadísticamente significativa. Tanto en el DAPA Heart Failure como en el Emperor, tema calidad de vida, en el DAPA no lo he comentado, pero prácticamente es lo mismo. Desde el principio del tratamiento los pacientes se encuentran mejor. Con el cuestionario de Kansas City mejoran los parámetros. Seguridad, lo mismo, repetimos la jugada, no hay problemas de seguridad, no hay deplección de volumen. Resumen y conclusiones, pues lo primero es que vamos a tener que comparar, como hemos comparado antes, y las comparaciones son odiosas, pero vamos a poner dos que hemos visto esta semana. La primera era después del cuarto anillo de LeBron James, si es mejor que Jordan, me parece una barbaridad decir eso, pero bueno, y la segunda es si Nadal es mejor que Federer. Yo sigo pensando que Federer es mejor, pero aquí acepto discusiones. Cuando comparamos los dos ensayos, decimos, ¿qué diferencia hay? Pues igual que en los de seguridad cardiovascular teníamos una diferencia de selección de pacientes, aquí también la tenemos. Y en este caso va en contra de EMPA. Seguramente los pacientes del Emperor eran pacientes que estaban peor. Un poquito menos de fracción de eyección, tenían ProBNPs más altos. El ratio de la cantidad de pacientes que fueron hospitalizados fue porcentualmente entre 3 y 4 puntos superiores al de DAPA, incluido el grupo placebos. Eran pacientes que estaban un poquito peores. Incluso el clearance de creatinina era de 61 en vez de ser de 65. Si estas variables tenían mucho peso, pues posiblemente debían tener su peso. Y luego también que estos pacientes estaban peor, se visualiza en que los cardiólogos les habían dado más tratamiento. 20% casi de pacientes con sacubitrilo cuando los otros tenían el 10%, más pacientes con DAI, más pacientes con terapia de resincronización. El otro, bueno, lo que habíamos hablado, los criterios de inclusión eran más exigentes, tenía que tener más insuficiencia cardíaca el paciente del Emperor que el paciente del DAPA Heart Failure. Pero al final, si miramos cómo les ha salido el primary endpoint y los secondary endpoints, vemos que francamente bien, tanto en el Emperor como en el DAPA con la ventaja de la mortalidad cardiovascular y con el defecto de la nefroprotección renal. Esto era una diapositiva también casi estilo provocador. Bueno, vuestros estudios de insuficiencia cardíaca son maravillosos. Bueno, vamos a comparar con los últimos estudios que han habido así importantes de insuficiencia cardíaca, que serían el Paradigm y el Victoria. Pues vemos que son mejores. O sea, el riesgo relativo conseguimos que disminuya más con un fármaco antidiabético que con estos fármacos tan bonitos que estábamos haciendo para la insuficiencia cardíaca, que ahí están y que hay que seguir utilizando, evidentemente. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que EMPA y dapagliflozina reducen el riesgo de muerte cardiovascular e ingreso, el endpoint combinado por insuficiencia cardíaca, que tienen un efecto precoz. Recordemos las curvas que se separan desde el inicio,
que mejoran la sintomatología de la insuficiencia cardíaca, que el beneficio no es en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, sino es en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, y que son fármacos seguros en este tipo peculiar de pacientes polimedicados y muchas veces con tendencia a tener tensiones bajas. Las dudas, pues las dudas es si realmente asociarlo al sacubitril/valsartán, que cardiología está bastante familiarizado, cada vez más se estaban animando a darlo a pacientes con clases funcionales tipo 2, pues parece que sí, vamos a necesitar más estudios, pero sobre todo en EMPA parecía que sí, que se puede asociar sin ningún problema. Aquí la pregunta que es, ¿con cuál de las dos empezamos? O sea, te llega un paciente que no está controlado clínicamente y tienes que elegir, ¿le pongo SGLT2 o le pongo sacubitrilo? Yo lo tendría clarísimo, ¿eh? Yo cuando me explican esto, tienes que titular y ahora tienes que citártelo una semana y que se controle la presión y se hace un 5... Bueno, no hay color, por tolerabilidad no hay color, tú le das un SGLT2 y ya está, y lo ves en 3 meses. Le explicas 2 cositas, que es la candidiasis y que se mire la presión y que no le baje mucho, que ya es una cosa que se hace habitualmente y ya está. La tercera pregunta, creo que ya la he dicho al principio de la charla, los SGLT2 ya no pueden estar como antidiabéticos, podrían estar como modificadores del riesgo cardiovascular o como tratamiento cardiovascular, pero no puede llamarse ya antidiabéticos. Y a la última pregunta, que es si deben recetarse de forma habitual por cardiología, la respuesta es sí. O sea, es otra vez, sí, es prácticamente, yo, bueno, con una cardióloga reputada que le encantan los SGLT2, yo hace 2 años en una charla le oí decir que el que no daba un SGLT2 al alta en un infarto estaba cayendo en mala praxis. Entonces, bueno, yo no os diré eso, ni mucho menos, pero sí que hay que recetarlo y si alguien tiene la más mínima duda hay que enviarlo a su médico de atención primaria, a su endocrino, a su internista, diciéndole agradecería añadir SGLT2. El futuro es esta diapositiva, que es un poco antigua porque creo que está el Emperor todavía como futuro, es un montón de ensayos clínicos que hay con SGLT2 e insuficiencia cardíaca. Y diría que ya está. Bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Yo pienso que han sido una excelente exposición en 2 partes. Hay algunas preguntas. Una de las preguntas que nos hace la audiencia es, en la primera parte, ¿por qué EMPA puede tener un efecto sobre la mortalidad global, sobre el mes y los demás no? Si es por el fármaco o por el diseño de los estudios. La gran pregunta. O sea, al final, cuando los diseños de los estudios no son clavados, no son idénticos, y aquí la verdad es que, por ejemplo, en el de insuficiencia cardíaca eran realmente muy parecidos, te queda la duda de decir, bueno, EMPA es muchísimo mejor que los otros, o es que el que ha diseñado el estudio lo ha hecho mejor. Pues cada uno puede tener su opinión. Yo creo que hay un efecto de diseño de estudio, pero yo creo que EMPA, por ejemplo, en otros ensayos como nefroprotector ha demostrado ser más potente. Entonces yo diría que hay un poco de las dos cosas, que EMPA es mejor y que el diseño, pues Boehringer lo hizo mejor. Muy bien. Otra pregunta, lo de la EMPA 10 respecto a la dosis más alta, es decir, si EMPA 10 controla la diabetes en la mayoría de los casos y si con esto es suficiente, y esto fue un inicio del estudio, pero... Ha habido, la verdad es que yo creo que hay muy poca gente ya que dé EMPA 25 porque había muy poca diferencia. A nivel de control glicémico hay que decir que la EMPA no es un fármaco potente. Va bien porque te reducía la glicada, pues venga, medio puntito, un poquito más. Si salías de muy arriba te la podía disminuir por debajo del punto. Pero yo creo que ahora la posición de EMPA no es para bajar mucho, no es como hipoglicemiante potente, sino es como modificador de riesgo cardiovascular y tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces, al final, como los ensayos, todos los resultados eran muy parecidos con la dosis de 10 que con las dosis de 25, la dosis de 25 no la da prácticamente nadie. Otra pregunta, bueno, esto más o menos ya lo he respondido, dice, ya que solo había un 10% de pacientes con insuficiencia cardíaca en el estudio de EMPA inicial, el EMPA-JEC, ¿cuál debe ser el mecanismo para que nos encontráramos que la glicemia
en los pacientes que tenían ya un buen control por el grupo placebo, se supone, se encontraran tantos mejoría en los pacientes, no en insuficiencia cardíaca, sino en los demás pacientes. Porque dices, claro, insuficiencia cardíaca parece que hay una explicación, pero en el otro tipo de pacientes que no están en insuficiencia cardíaca, porque hay un 90% a la hora de incluirlos que no la tenían, mejoraron mucho el riesgo cardiovascular. Bueno, el riesgo cardiovascular y que no había el primer ingreso de su vida por insuficiencia cardíaca, eran pacientes claro. Que no tenían en el antecedente patológico insuficiencia cardíaca, o sea que era insuficiencia cardíaca de novo en la mayoría de los casos. Volvemos a lo de antes, o sea, cuando tú intentas saber por qué EMPA es tan buena, tienes que ir a la multiplicación de los 2 puntos de hematocrito, los 3 puntos de tensión arterial, la mejoría a nivel de nefroprotección, y tienes que multiplicar todo esto para que al final te salga bien. No hay una sola causa, no es una sola causa. En relación a la segunda presentación, dicen realmente el efecto glucosúrico es obvio y parece que hay un efecto natriurético también. Entonces, en los pacientes que están con diuréticos, ¿el riesgo de hiponatremia no existe o cómo se entiende esto? No aumenta, lo que pasa es que también los diuréticos es un fármaco que se da como tratamiento sintomático y entonces muchas veces en los pacientes puedes disminuir. O sea, si tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca diabético y le das un SGLT2, es muy fácil que la furosemida la pueda dejar. Y tienes que educarlo un poquito por lo típico, control de presión, control de pesos, si ve que está bajando mucho o que los edemas se le van demasiado rápido, muchas veces hay que disminuir la dosis de diurético, pero asociado no ha habido, incluso en los estudios de SGLT2 no ha habido hiponatremia como efecto secundario. Y la última pregunta que nos han dado es, bueno, que si estamos sacando fármacos de esta potencia, ¿cómo vamos ya a estructurar la insuficiencia cardíaca? Porque es que vamos añadiendo cada 2 años un fármaco que parece que nos soluciona, es decir, o vamos sacando otros fármacos que están allí, o al final un paciente puede salir con 10 fármacos porque la sumatoria a veces parece que en algunos casos funciona, pero claro, llega un momento en que dices, probablemente el beneficio, deberíamos ya ver un paciente tratado con 3 fármacos o con 5 o con 8, si el coste-beneficio está justificado. Es decir, es obvio de que la presentación que has dado evidencia de que este fármaco es limpio y ofrece un beneficio. Lo que pasa es que en la estructura que llevábamos los cardiólogos, que si el betabloqueante, que si vas al IECA, que si vas añadiendo el tratamiento de pues, los inhibidores de los mineralocorticoides, vas añadiendo, entonces pues estamos con el sacubitril/valsartán y ahora vamos con esta, de final dices, probablemente tendremos que hacer una valoración de asociaciones para ver, quizás tiene más sentido manejarse por así, porque vamos sumando, pero no decimos si hay una combinación ganadora. Bueno, parece que cada vez que sumas, en todos los ensayos están hechos siempre sobre tratamiento optimizado. Claro. En este caso, pues un 10 y un 20% de los pacientes, y es una incógnita que hay que resolver. Yo no tengo muy claro esto que has dicho de voy sumando, le pongo sacubitril/valsartán, si no funciona, yo creo que ahí habrá un cambio, por comodidad, por comodidad de manejo en las unidades de insuficiencia cardíaca y en la mayoría de pacientes que no están en unidades de insuficiencia cardíaca. Tú al final tienes un fármaco que parece igual de potente en la insuficiencia cardíaca y que es muchísimo más fácil de manejar, pues vas a ir a por el que es mucho más fácil de manejar. La solución sería la polipil, como siempre, ¿no? Poner una pastillita que llevara todo esto, pero vamos, eso ya me Pero parece... lo que sí que es cierto es que hay pacientes con sacubitril/valsartán que la fracción de eyección nos mejora claramente. Aquí este tema no lo hemos tocado en este punto, o sea, que tampoco podemos saltarnos este aspecto. Pero, por ejemplo, ¿no? el paciente con una fracción de eyección, que es donde parece que hay más beneficio, reducida, sobre el 30%, no son estos pacientes con fracciones del 20%, y que tiene una clase funcional grado 2, y esta es la experiencia que tenemos, yo creo que en todos los hospitales, pues es un paciente que muchas veces no se optimiza, porque creemos que ya está bien, con su disnea de esfuerzo, pues bueno, no está mal. En estos pacientes yo creo que sí, que vamos a empezar claramente antes por SGLT2 que por sacubitrilo. En el paciente que está muy fastidiado,
es muy probable que empecemos antes con sacubitril valsartán y luego añadamos el Y SGLT2. la última pregunta de mi parte. El problema que tenemos en que no tenemos evidencias con pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección normal, ¿tú piensas que este tipo de fármacos podría jugar aquí un papel? Porque vamos muy perdidos con los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección normal. Pues si no me equivoco, el Emperor Preserve acaba segundo trimestre, ¿no?, de este año y tenemos muchas ganas de que salga positivo, porque realmente igual que es lo que me dices tú, bueno, en reducida es uno más, ¿eh? Tenemos aquí lo que quieras, en preservada es, bueno, pues ya está, te controlo la presión y a ver qué pasa. Entonces tenemos muchas ganas y yo creo que, pues, reto del 2021, ¿no?, que el Preserve salga tan bien como el Reduce. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Realmente habéis dado unas charlas fantásticas desde el punto de vista de conocimiento y de transmitir para gente que muy a menudo no está puesta en estos temas. Ha sido muy absorbible, ha servido para tomar posición, que era lo que intentábamos. Y agradecer pues a Beringer el que nos haya dado la oportunidad de hacer esta sesión y sobre todo a Quirón Salud Tecnon porque ha sido el foro adecuado para divulgar al máximo esta sesión. Yo creo que probablemente no hemos llegado al final del camino, no voy a decir la frase de Churchill esta de que no es el final del principio, sino que de alguna manera vamos a continuar con un nuevo enfoque de la insuficiencia cardíaca de riesgo cardiovascular en diabéticos y más allá de los diabéticos. Por lo tanto, muchas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado esta sesión.